Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Team Fierce Code, el lugar donde exploraremos y pondremos en práctica esas implementaciones que nos ayudarán a mejorar en el día a día en nuestra programación. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre MongoDB y cómo hacer una implementación con Go. Quizás haya llegado a este video para aprender cómo implementar MongoDB con Go, más que para convertirte en un experto en MongoDB. Así que quiero destacar que la finalidad de este video no es detallar a fondo la relación con MongoDB. Eso lo dejaremos quizás a ciertas personas que ya han realizado excelentes videos explicando desde lo más macro hasta lo más micro. Pero por supuesto, no puedo comenzar sin darles un pequeño abreboca y adelanto de qué es Mongo. Bueno, Mongo es una base de datos basada en documentos. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, es que en lugar de guardar los datos en tablas, como lo hacen las bases de datos tradicionales, MongoDB los guarda en documentos. Estos documentos se almacenan en un formato JSON, que es una representación de JSON. Por acá les puedo mostrar un poco de más o menos cómo se vería una representación de una base de datos, o mejor dicho, de una tabla en SQL, y cómo sería una representación de un JSON en MongoDB. Acá pueden visualizarlo con estos ligeros capturas que saqué del ejemplo de la página oficial. Pueden detallar aquí los tipos de atributos, los objetos, quizás un formato de JSON que tiene datos de string, número, etc. Como cualquier otra tecnología, MongoDB tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas clave es la capacidad para adaptarse fácilmente a los cambios en los esquemas de datos. Sin embargo, también hay algunas desventajas a considerar. Por ejemplo, MongoDB puede no ser una solución adecuada para aplicaciones con transacciones muy complejas. Además, las consultas pueden ser más complejas que una base de datos tradicional, especialmente cuando se realizan transacciones o operaciones que involucren múltiples colecciones o documentos. También es importante destacar que MongoDB puede no ser la mejor opción para aplicaciones que requieran un esquema fijo, que no sufran muchos cambios a largo plazo. O, otro ejemplo también, para esas aplicaciones que necesiten mucha lectura y escritura en sus documentos o en sus tablas. Para ese caso, es mejor beneficiarse de una base de datos relacional tradicional. Antes de sumergirnos en el código, te invito a que dejes un like si encuentras este video útil. No olvides suscribirte para más tutoriales como este y activa esa campanita para mantenerte al tanto de nuestro contenido. Ahora, sin más preámbulos, vamos directo al código. Comenzaremos escribiendo este pequeño fragmento de código que más adelante procederemos paso a paso a explicarlo detenidamente. Primero vamos a crear un contexto con el contexto todo. Este contexto es vacío, por lo cual lo vamos a utilizar para ciertas operaciones más adelante. ¿Por qué lo creo vacío? Porque aquí, en nuestro caso no necesito añadir ninguna configuración adicional. Quizás para el caso de ustedes, su lógica de negocio, qué cosa, pueden definir un contexto específico. Bueno, al definir eso, ese mismo contexto definido se va a utilizar para las siguientes operaciones. Luego voy a utilizar la conexión o establecer la conexión con Mongo. Mediante el paquete de Mongo y el método de la función connect, le pasamos ese contexto anteriormente definido y la URL, bueno, aplicada acá. Yo definí la URL como una constante, como para simular un poco que venga de un property o quizás de una variable de entorno. En efecto, si tenemos algún error, lo principal como tal es capturar el error. No hay mucho que añadir acá, es como la buena práctica que hemos venido trabajando. Luego que tengamos el cliente, que estemos entre comillas con la conexión establecida, hay que definir, bueno, a qué base de datos me conecto. Entonces, al cliente con el método de database le pasas el string de esa base de datos que te va a conectar. Pero en esa base de datos hay muchas colecciones, documentos, etc. Entonces, le definimos, en nuestro caso, vamos a conectarnos a la colección de countries, que es una colección de países que yo creé con antelación con unos ciertos datos para esta prueba. Bueno, en mi caso la base de datos la levanté con un Docker, MongoDB, y me conecté por medio de Mongo Compass a esa base de datos. La creé, que es la base de datos de TS, definí este esquema o este documento de countries y le definí unos datos prácticamente a todos, que es el nombre, el código de área, el GMT, el language, el tipo de moneda, el código ISO, como para tener una data y poder realizar bien estas pruebas. Como siguiente paso, yo quiero establecer o quiero realizar generalmente una consulta sencilla, una consulta que me regrese todos los registros que se encuentran en countries. Para ese caso, bueno, voy a crear una variable cursor, bueno, una línea que va a ser un find. Este find
que está ligado a la conexión, le vamos a hacer el contexto anteriormente definido y unas cláusulas. En esta primera etapa voy a obviar toda esta parte de acá porque la explicaré un poco más adelante. Luego de eso, como todo, vamos a revisar que no haya ningún error con el tema de esa consulta que se hizo con el cursor. Y aquí caemos con el siguiente punto, que está un poco ligado a este tema de bison.d, que son como tal, aquí en esta parte del find es esas cláusulas where que se van a ejecutar en la consulta. Por acá, ahora un poco la documentación, que nos explica un poco de cada tipo que podemos definir ese bison.d, etc. Por ejemplo, tenemos el bison.d, el bison.m, el bison.a y el bison.i. Cada uno tiene su particularidad, pero en sí sirven como para, bueno, en este caso, definir una estructura que luego va a ser utilizada por el método find o quizás en otras implementaciones o en otros casos para lo que tú necesites. Ahora, en nuestro caso, el bison.d nos va a servir como esas cláusulas en el where, pero un poco más adelante van a ver para qué otros casos utilizo este bison.d. Bien, ahora que tengo el cursor, la consulta, que en teoría la consulta me regresaría todos los datos, voy a proceder ya tendría esos datos allí, pero no tengo mapeado ninguna variable. Voy a definir una variable y aquí caigo con el siguiente tema que le dije. Voy a crear una variable que va a ser results, y la voy a definir de bison.b, un array de bison.b. ¿Qué es array de bison.b? Bueno, revisando la documentación, es un array, como una transformación a los maps. Entonces en nuestro caso tenemos los result.b y yo quiero mapear todo lo que tengo en el cursor a esta nueva variable. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una, recorriendo uno a uno, verificando si hay un nuevo registro o un nuevo dato en el cursor, o dejar que la librería de Mongo haga todo el trabajo y transforme todos los datos. En ese caso lo voy a trabajar primero con el método old, que se le pasa, bueno, en este caso no es el contexto todo, sino el contexto definido acá arriba, ctx. Luego le paso la referencia de result, que es de tipo bison.m, y en teoría el cursor con este método se encargaría de mapear toda esa data a esta estructura. Bien, en ese caso voy a copiar y pegar esto que tenía por acá para agilizar un poco y que se vea algo vistoso el JSON mapeado. Entro acá, verifico que no existe ningún problema y ejecuto mi aplicación. En nuestro caso, acá pueden verificar primero, no tenemos ninguna estructura, ningún struct definido. Entonces, ¿qué es bison.b? Bison.m. Bison.m, como le digo, es una representación de JSON, bJSON, a un tipo map. Por ende, él mapea la estructura que teníamos definido en el modo compass para cada uno de los países. Y bueno, con la con fmtp print ya automáticamente podemos visualizarlo, ese array, como aquí lo pueden ver, de objetos con su clave de valor. Bien, entonces imagínense el caso de que se ponen a pensar, tenemos el cursor, tenemos el método old y automáticamente le delegamos todo ese mapeo a result. Y si necesitamos hacerlo paso a paso, y si necesitamos hacerlo uno a uno y no mapearlo todo, si necesitamos hacernos ciertas validaciones a medida que se vaya consultando. Para ese caso, yo le puedo recomendar es hacer recorrido uno a uno. Podemos aplicar un for, que el for verifique existe algún otro registro. Con la función de next hacemos esa pregunta. Completamos acá un poco y se crea lo mismo. Es una variable de tipo bison.m. Verificamos que se pueda decodificar, es decir, el cursor tenga un decode y haga ese mapeo a esa variable de result. Pero aquí pasa algo. Tenemos esta variable de result, pero aquí tenemos una n cantidad de datos. Y en teoría lo que deberíamos hacer es lo que se mapea esta variable de result, dejarlo luego en un array. Por eso que acá más abajo hacemos el append de ese valor result a nuestros results de arriba. Y en teoría se debería comportar de la misma forma. O sea, cada implementación de
tanto de leer todos con el cursor Alt o hacer el Next e ir uno a uno, depende de lo que más se adapte a tus necesidades. Entonces, de nuevo acá voy a ejecutar nuestra aplicación y se comporta de la misma forma. Bien, tenemos la impresión de All Country con tipo arreglo y los objetos con sus datos. Hasta aquí hay algo importante. Hasta el momento, recordando un poco cómo hemos trabajado antes. Antes, cuando estábamos trabajando con Jin, teníamos esas etiquetas que iban a los struct para que se hiciera el mapeo. El mapeo de los headers, el mapeo de los body, quizás un form data, quizás un query params, X cosas. Pero generalmente esas etiquetas se manejaban en el struct. En otro caso, pasa lo mismo. Tenemos esa posibilidad de agregarle esas etiquetas a los struct. Yo creo un struct llamado country, en el cual, en efectivo, replica la estructura que tenemos en MongoDB del esquema de country. Tengo el ID, el nombre, los códigos, X, Y, Z. ¿Ok? Pero le defino su etiqueta, el bison. Recuerda que bison es el tipo de datos que maneja Mongo. Entonces le defino el ID, los nombres, esos tags que están definidos en MongoDB. Entonces voy a hacer ese cambio. Ahora, en vez de usar esta estructura de bison con M o Resule, voy a transformarla y lo voy a manejar con nuestro struct. Para tener mayor visibilidad, ok, ¿qué dato tengo? ¿Qué atributos voy a tener disponible en cada uno de esas consultas que yo haga o ese mapeo que se haga desde la data del cursor y que vaya al result, que es el decode? Vuelvo de nuevo y ejecuto mi aplicación para verificar que no se haya roto ningún flujo. En efecto, todo sigue funcionando correcto. Bien, se recuerdan que en un principio yo eliminé ciertos datos que iban acá como en la cláusula del where, del find. Este find, bueno, esta cláusula puede estar definida dependiendo de la complejidad que tú quieras hacer en tu query, puede ir desde lo más básico, que regrésame todos los que cumplan un atributo X, o hasta agrupar, conseguir el menor, el mayor. O sea, a tu imaginación queda qué puedes agregar aquí en esta cláusula. Entonces, voy a agregar una que ya tenía definida para este ejemplo, que era regrésame todos los country que tengan como GMT el -5. Si vamos acá al Pongo Compass, yo puedo colocar ese GMT que sea -5. Esto me regresa 3 registros. Si yo ejecuto room en mi local, debería retornarme la misma cantidad de registros que me retorna el Pongo Compass. Tenemos 1, 2 y en efecto 3 registros. ¿Por qué? Porque apliqué esa cláusula, por decirlo así, en el where para que me buscara ciertos registros. Entonces, ¿qué me dirás tú? Bueno, porque tenemos una consulta que busca todos los datos. Pero si yo no quiero todos los datos, sino que yo quiero un solo dato específico y sé que localizarlo, quizás por el ID, quizás por otro atributo de su esquema, bueno, hagamos esa prueba. Voy a comentar un poco esta sección de acá para que no se vea un poco engorroso la impresión del JSON. Y voy a definir primero como tal mi variable country, porque ahí voy a mapear la respuesta que reciba cuando aplique el find one o mi consulta particular. En otro caso, voy a usar el método find one, que como les dije, utiliza el contexto anteriormente definido y esa cláusula where. Yo voy a decirle que me regrese el country que esté asociado a Chile en el name. Lo que me regrese me lo va a decodificar a mi variable country. Pero esto puede generar un error, por ende, yo voy a aplicar es verificar que algún error que me retorne está asociado a esos errores de documentos. Y una impresión normal del log y retorne, no necesito cargar mucho. Vuelvo a copiar un poco cómo imprimíamos los JSON. Descomento esta sección. Hago el import. Y en vez de result voy a usar country. Y de nuevo ejecutaría la aplicación.
Hasta este punto, bueno, aquí un poco, perdón. Vamos a hacer un poco más ordenado para que no haya diferencia. Esto sería country, no countries. Country. Entonces, según la condición del find one es el nombre, va a regresar un solo registro del esquema de country cuando el nombre sea igual a Chile. Y decodifícame. Y esta es la información. En efecto tenemos el nombre Chile, su código de área, su GMT-3 y sus otros datos que se agregaron en su esquema. Espero que encuentres útil esta información. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar esa campanita para mantenerte al tanto de los futuros tutoriales. Ahora, quiero escuchar tus ideas. ¿Qué temas te gustaría que abordemos en nuestros próximos videos? Hasta la próxima aventura codificando con Team First Code.